Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación para participar de esta serie de conferencias que organiza Wacafest, agradecer la invitación de Julio Sánchez y de Rosabela Álvarez Calderón. Y en esta oportunidad, la intención que tengo con esta charla que voy a dar, que se titula Huaca 20, Vida, Muerte y Resiliencia en el Complejo Maranga, es una charla pensada, es una charla pequeña pensada en difusión, en un público en general y tratando de difundir un poco más las investigaciones que se hicieron hace algunos años en este sitio denominado Huaca 20 y también difundir el conocimiento sobre la cultura Lima o la sociedad prehispánica Lima. Entonces, empecemos. Quisiera, digamos, tener un poco de contexto. Nosotros, generalmente, los que vivimos en Lima y los que no vivimos en Lima, si estamos viendo esta charla, eh, conocemos de repente alguno que otro sitio arqueológico y de repente hemos visitado alguno que otro sitio arqueológico en Lima, ¿verdad? Pero conocemos poco o pensamos que Lima no tuvo un gran desarrollo a veces, eh, que tenemos esta idea, pensamos que Lima no tuvo un gran desarrollo en épocas prehispánicas a nivel de ocupación de sociedades, digamos, de precolombinas, ¿verdad? Y esto lo asociamos porque no encontramos o no vemos muchos sitios arqueológicos, muchos monumentos arqueológicos. Conocemos algunos y no conocemos mucho. Tampoco conocemos mucho, o el público en general no conoce mucho de qué sociedades habitaron los valles que ahora conocemos como Lima. Si algunos conocemos algún sitio, pues a veces no se complementa ese conocimiento con quienes vivieron en este lugar. Y esto no se debe básicamente a la ausencia de sociedades, la ausencia de desarrollo prehispánico en los valles que ocupan la actual región de Lima, que lo tenemos desde los valles del río Chancay hasta Lurín. Esto más que nada es por, uno, la gran destrucción de sitios arqueológicos que se da en la región Lima, particularmente en la parte de la costa, donde se concentra el grueso de la población, y tenemos en Lima viviendo un tercio de la población del Perú. Y en segundo lugar también porque muchas veces la atención ha estado centrada también en algunas otras, digamos, sociedades costeras que por la mayor preservación de sitios han tenido, digamos, mayor atención, generalmente asociada a espacios monumentales, grandes huacas, grandes sitios arqueológicos, ¿no? Em, pero entonces no conocemos muy bien a veces cuál es la historia antigua de la región de Lima. Y aquí se desarrollaron una serie de sociedades en la época prehispánica, desde épocas muy antiguas, desde épocas precerámicas, hasta tenemos la ocupación inca, por ejemplo, en sitios como Pachacamac. Y entonces, esta es una imagen donde muestro algunos sitios que se conocen para Lima, pero un problema grande es el urbanismo, ¿verdad? Un problema grande últimamente, en épocas hasta antes de los 60, por ejemplo, el problema grande que destruía muchos sitios arqueológicos en Lima era la utilización del suelo como áreas agrícolas. Posteriormente, a partir de los 60, se da un incremento de la población progresivo, pero aritmético, y esto hace que se destruyan muchos sitios arqueológicos. En esta imagen podemos ver una expresión de este avance y cómo las ciudades prácticamente se comen los sitios arqueológicos ahora, ¿no? Un factor importante de destrucción de sitios arqueológicos en el Perú en general son la toma de terrenos, la invasión, el crecimiento urbano, que a veces puede parecer o es legal, pero no tiene un orden, una planificación. Esta es una investigación de un portal bastante conocido y bastante serio de investigación periodística que se llama Ojo Público, que publicó hace un par de años este reportaje sobre cómo se pierde el patrimonio arqueológico con algunos datos particulares, hablando solamente, por ejemplo, de Lima, ¿no? Y en este gráfico de aquí arriba se pueden ver algunas de las principales acciones que deterioran el patrimonio arqueológico de Lima. Y acá podemos ver, y solamente estamos hablando de datos hasta el año 2017 y datos reportados al Ministerio de Cultura, por ejemplo.
Algunos de los distritos que reportan más daños hasta ese entonces es, por ejemplo, Lurigancho, San Martín de Porres, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver en este gráfico de abajo la proyección de cómo ha ido creciendo la afectación. Esta afectación puede ser de diferentes maneras, ¿no? Afectación mediana, afectación muy grave, etcétera. Pero la tendencia es a subir, y la tendencia es a subir porque también tenemos una gran cantidad de población viviendo en Lima. Aquí podemos ver con mayor detalle cuáles son y estos números son los casos reportados de invasión que dañan sitios arqueológicos, demolición, alteración de los sitios por diferentes motivos, daños, obras públicas, excavaciones, ocupación informal y destrucción, remoción, etcétera, ¿no? Entonces, mucho de que no sepamos sobre el pasado prehispánico de Lima viene de la preservación de sitios, ¿no? Y el crecimiento sin planificación, sin orden de la ciudad. Pero yo quisiera hablar en esta oportunidad de los Lima, y particularmente voy a hablar de los Lima dentro de la perspectiva de un sitio arqueológico de esta sociedad. Y los Limas se desarrollaron obviamente en los valles de la región Lima, entre los valles del río Chancay y de Chancay por el norte y Lurín por el sur. Este es el territorio, un mapa del territorio Lima con la localización de algunos de los principales sitios arqueológicos más conocidos, ¿no? Aparentemente hay una tendencia, o según las investigaciones, los sitios más tempranos de los Limas se centran en la parte norte del territorio, en los valles al norte, y los sitios de la segunda mitad, digamos, de la historia Lima, se centran en los valles del sur. Estos son algunos de los sitios más conocidos, por ejemplo, más importantes, y que tienen, en el caso de Huacacugiana, por ejemplo, una larga data de investigaciones arqueológicas desde la década del 90, ¿verdad? Otro sitio importante es Cajamarquilla, que está ubicado en el Valle de Rima, que es el Valle Medio, y que es un gran asentamiento que no solamente tiene ocupación Lima, sino también luego ocupaciones de periodos posteriores. Y que se asocia, por ejemplo, a arquitectura de grandes dimensiones, incluidos áreas de depósito, grandes plazas, etc. Otro sitio importante que tiene, digamos, un origen Lima, una ocupación importante al inicio del desarrollo de este sitio es Pachacamac. Otro sitio importante dentro de esta sociedad en el Valle del Rímac es particularmente el complejo Maranga. Y el complejo Maranga, como su nombre lo indica, es un área arqueológica compuesta por diferentes edificios, por diferentes componentes, ¿no? Es por eso que es un complejo. Se encuentra ubicado en la parte baja del Valle del Rímac, en la zona que ahora ocupan los distritos de, por ejemplo, Pueblo Libre, San Miguel. Y esta es una fotografía aérea del año 54, tomada por el Servicio Aerofotográfico Nacional, y vemos que ya en esta época el complejo Maranga, que es las zonas más en gris claro que se ven aquí, que son los grandes edificios, las construcciones, lo que le llamamos comúnmente huacas, ya habían sido bastante alteradas y bastante mermadas por la práctica de agricultura. Estas imágenes a modo de parches que se ven aquí son campos agrícolas. Esta es una avenida, una gran avenida que en ese entonces se llamaba Avenida Progreso y ahora se llama Avenida Venezuela. Si hacemos una comparación entre, por ejemplo, esta es una fotografía del 2008 de Google Earth con la del 54, vemos que todo lo que había sido ocupado antes por campos agrícolas se vuelve urbano, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el Parque de las Leyendas, acá está el campus de la Universidad Católica, el campus de la Universidad de San Marcos y áreas urbanas alrededor que ocupan todo el espacio, delimitando digamos, contrayendo bastante el terreno de las áreas arqueológicas. Entonces, vamos a hablar del complejo Maranga, que es uno de los sitios más importantes de la sociedad Lima, de la segunda mitad aparentemente empieza a ser ocupado alrededor del año 500 después de Cristo, representa un centro de poder importante y algunos piensan que puede ser el centro de la sociedad Lima tardío en general, y hay otras propuestas en que se habla más bien de un señorío de Maranga, compartiendo el poder con otros señoríos en diferentes valles del territorio Lima. Tiene, como les decía, grandes edificios, por ejemplo, la Huaca San Marcos, que es, en la actualidad
el edificio del complejo Maranga más grande. Tiene es un edificio mayor piramidal compuesto por áreas arqueológicas alrededor. Antes existía la Huaca Concha en esta parte donde ahora está ocupada por el estadio de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, y este edificio está dentro del campus de la Universidad de San Marcos. Hablemos entonces ahora del caso de la Huaca 20. La Huaca 20 obedece su nombre a un inventario que se hicieron de las huacas del Fundo Pando y alrededores de la zona, y bueno, se le asignó este nombre. Eh, una característica importante de las excavaciones aquí es que nos permite dar una mirada diferente a lo que comúnmente vemos en arqueología, que es la mirada del pasado a través de principalmente sitios monumentales, ¿no? De los grandes templos, los grandes palacios, áreas fortificadas, ¿no? Zonas monumentales es la que más se conservan y por lo tanto son objeto de más investigación, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de un componente menor dentro del complejo Maranga, que nos da la posibilidad de ver el día a día de poblaciones de bajo rango, de bajo estatus, pero asociadas a un gran complejo probablemente urbano, que fue el complejo Maranga. Es decir, es muy probable que Maranga haya sido en la época Lima una especie de ciudad prehispánica, de la manera similar a la que fue, por ejemplo, el complejo Huacas de Moche para la sociedad mochica en el Valle de Moche. Y entonces, aunque estamos viendo, vamos a ver la vida de una población asociada al complejo Maranga, estamos viendo la vida de un grupo de personas que tenían un cierto privilegio y por lo tanto podían vivir dentro de una ciudad, no cualquier población podía vivir dentro de una ciudad prehispánica. Este sitio se encuentra dentro del complejo Maranga o forma parte del complejo Maranga y aquí está su ubicación marcada con una flecha en amarillo. Se encuentra actualmente, o bueno, se encontraba porque ha sido excavado ya casi en su totalidad, dentro del campus de la Universidad Católica, en este lugar indicado por esta flecha. Se denomina Huaca 20 porque era un montículo primero, y el montículo tenía ocupación ichma asociado a unos entierros. Esta es una fotografía de este montículo que era la Huaca 20 en algún momento. Pero este sitio ha sido excavado continuamente gracias a esfuerzos de la Universidad Católica desde la década del 70 y para el año 2005, que son las excavaciones de las que yo les voy a hablar, para el año 2005 ya habían pasado varios proyectos de excavación que habían excavado la ocupación más tardía, Ichma, y también bastante de la ocupación Lima. Y a partir del año 2005 hasta el año 2008 se hicieron también 3 temporadas más de investigación arqueológica, incluyendo análisis de laboratorio, y posteriormente vinieron proyectos destinados a rescate en esta zona. Las investigaciones, todo lo que yo voy a hablar acá es de las investigaciones entre el año 2005 y 2008, con una temporada de laboratorio en el año, a unos meses del año 2009. Y estas investigaciones tienen como resultado esta propuesta de ocupación de la Huaca 20, que engloba también investigaciones previas, donde hablamos de una ocupación inicial en el intermedio temprano, con un desarrollo más intenso durante el horizonte medio, y aquí podemos ver las fases asociadas a la ocupación, las fases digamos, de cronología de la Lima y la ocupación Ichma, y a qué tipo de, por ejemplo, fases funerarias. Hay diferentes fases funerarias que se asocian a esta ocupación, fases estilísticas y algunos fechados más o menos relacionados a estas ocupaciones. Estos fechados están basados en investigaciones previas en el sitio. Huaca 20, durante su primera fase de ocupación, entre más o menos el año 500 y 600 después de Cristo, aparentemente era una unidad doméstica de pescadores que formaban parte, como les digo, del complejo Maranga. A esta fase, que le conocemos como fase Lima Tardío A, se asocia a una arquitectura de características como la que estamos viendo: adobes pequeños, adobes conocidos como adobitos, pero también adobes cúbicos, y muros que combinaban estos adobes también con piedras, pisos de arcilla, diferentes espacios, algunos asociados aparentemente a zonas de almacén, algunos asociados a zonas de procesamiento de
alimentos, otros aparentemente asociados a producción de cerámica y descarte de cerámica. A esta ocupación también se está relacionada con este tipo de cerámica, que es cerámica típica Lima tardío, ¿no? Vemos también las formas y las decoraciones del estilo Lima en estas grandes vasijas y en estas ollas, ¿no? Y este típico plato cuchara, por ejemplo, ¿no? Aquí también vemos otros ejemplos de ollas que también se han encontrado en este sitio durante esta fase, y algunos ejemplos de vasijas un poco más elaboradas que se encontraron en algunas excavaciones, en algunas áreas en este sitio. Una pieza típica de aquí es, bueno, no solamente la decoración y la abundancia de platos decorados, sino este plato en forma que termina en un extremo en forma de gota, que se le conoce como plato cuchara, que es bastante particular de los Lima. Y bueno, una serie de vasijas interesantes, importantes, como esta de aquí, que es una especie de ser mitológico asociado a la iconografía Lima, y estas clásicas botellas mamiformes con decoración del interlocking, ¿no? Estos peces o serpientes entrelazadas, que es la decoración típica de los Lima. En relación a esto, por ejemplo, esta vasija que vemos acá a la izquierda es una vasija que se encontró en la Huaca 20, que es muy, muy parecida a una que Kroeber encuentra en sus excavaciones dentro de un edificio Lima en el Parque de las Leyendas. Pensamos que es una unidad de pescadores, una zona donde están viviendo y realizando sus actividades un grupo de pescadores, porque encontramos gran cantidad de restos, por ejemplo, de pescado en hoyos de basura, sobre el piso, tanto escamas como restos de pescados, de diferentes partes de pescado, lo que indica que se está procesando, no solamente consumiendo, sino también procesando el pescado en esta zona. Y también moluscos, una gran cantidad de moluscos. Aparte de eso, una parafernalia bastante completa de pesca. Encontramos, por ejemplo, en este caso, pesas para cordel, como estas de aquí, pesas para cordel de piedra que tienen incisiones en el centro para amarrar el cordel. Tenemos una variedad bastante grande de este tipo de pesas de diferente tamaño, y también pesas que parecen ser más asociadas a redes. Le sumamos a eso, por ejemplo, la gran cantidad de anzuelos de metal, y en menor cantidad, en mucha menor cantidad, unos cuantos anzuelos de concha. Y los anzuelos de metal son bastante variados, de características distintas, lo que indica obviamente el uso para diferentes tipos de peces, ¿no? También encontramos de manera bastante abundante y repetitiva este tipo de lascas que parecen haber sido usadas para procesar pescado, tanto para cortar o para quitarle las escamas. Y este tipo de herramientas, que son bastante simples, que son obtenidas con un corte de un canto rodado, han sido documentados en otros sitios arqueológicos asociados al procesamiento también de peces, y también se pueden ver en registros etnográficos. Hasta el año 600, podemos decir más o menos, aproximadamente, ¿no?, que este sitio tuvo esas características de ocupación, ¿no? Un grupo de gente asociada a la pesca que está viviendo en este lugar y está procesando pescado, y probablemente este pescado era consumido por una parte del complejo Maranga, no solamente la Huaca 20, sino probablemente se distribuía dentro del complejo. Pero más o menos alrededor del año 600 aparentemente ocurre o tenemos evidencia de un evento del Niño en esta zona. Y este evento del Niño se ha registrado en otros sitios arqueológicos que están marcados aquí en este plano, en este mapa de Perú, y se ha registrado a través de diferentes evidencias, principalmente depósitos que indican lluvia, destrucción parcial de los sitios arqueológicos, gran arenamiento, en algunos casos también se asocian otro tipo de actividades que vamos a ver ahora, pero este evento del Niño al inicio fue identificado también, digamos que en la década de los 90 más o menos, fue identificado a raíz de investigaciones que se publicaron sobre núcleos de hielo que venían del Nevado Quelcaya, que indicaban una actividad inusualmente, digamos, húmeda en la costa, asociada a una especie de sequía en el sur,
datos que se han venido revisando últimamente y que aparentemente no hay una correlación tan directa entre lo que se ve en Quelcaya y lo que se ve en la costa en este momento. Pero hay otras evidencias que han venido, digamos, sumándose a estas evidencias arqueológicas, como, por ejemplo, esta investigación que se hizo de núcleos de sedimentos marinos frente a las costas de Lima, que indican una presencia o una actividad un poco fuerte del Niño en la costa peruana alrededor de ese tiempo. Como les decía, hay evidencia arqueológica en diferentes lugares. En el sitio de Dos Cabezas, por ejemplo, está bastante documentada la evidencia de lluvia y de un fenómeno muy importante de arenamiento asociado a un evento del Niño. En el sitio Huacas de Moche, por ejemplo, tenemos también la asociación de aparentemente este fenómeno con muchas lluvias, con destrucción de algunas partes de este edificio que es la Huaca de la Luna, y que está asociado también a una cosa bien particular, que es a sacrificios humanos que fueron hallados en la plaza 3A y 3C del edificio principal de la Huaca de la Luna, que está aquí, y que está asociado aparentemente a un momento donde se produjeron bastantes lluvias, ¿no? Lluvias fuertes que en la costa no tienen otra explicación más que el evento del Niño, ¿verdad? En Huaca 20 vamos a hablar de la evidencia que tenemos en Huaca 20. En la arquitectura que había sido construida y usada durante la fase Lima Tardío A va a sufrir un deterioro a consecuencia de lo que aparentemente es una inundación y un desborde que probablemente puede haber estado asociado a desbordes directamente del río Rímac, o una cosa que también es posible, que se hayan desbordado canales a consecuencia de este fenómeno, canales que llevaban agua, eh, digamos, estaban relacionados al abastecimiento del complejo Maranga. Y ahí tenemos evidencia de una serie de canales y tenemos evidencia de escorrentías, pero en un sector particular, nosotros, por ejemplo, encontramos esta evidencia, que es arquitectura de la fase Lima Tardío A, arquitectura doméstica de la fase de ocupación de los pescadores, que habíamos comentado hace un momento. Y si ustedes se fijan, esta línea marca una división entre un espacio bien conservado y un espacio que parece como si estuviera borrado, ¿no? En esta zona media borrada encontramos restos de grandes cantos rodados, evidencia de depósitos asociados a desbordes, a inundaciones, y que partían en dos este sector que nosotros estábamos excavando. Partían en dos a través de un canal de inundación, donde se conservaban pequeñas áreas de manera de islas después del paso de este canal que se abre de inundación. Estas inundaciones parecen que son más de un evento, y también las registramos en perfiles estratigráficos de la zona, donde se ve claramente eventos de desborde, de inundación en la zona, que rompe la arquitectura asociada a la ocupación Lima Tardío A. Como consecuencia, aparentemente, después de estas inundaciones que dañan grandemente un sector importante de la arquitectura de la Huaca 20, hay una transformación en el uso del sitio. Y encima de los depósitos de sedimentos que habían sido arrastrados al sitio, y sobre la arquitectura y dentro de la arquitectura de la fase Lima Tardío A, de las viviendas o de los sectores ocupados por esta población de pescadores, se van a poner tumbas y una cantidad grande, muy grande, de entierros humanos. Y a esta le hemos denominado la fase Lima Tardío B, que es la fase de cementerio, la fase funeraria de la Huaca 20. Esta es una imagen donde se muestra la localización de entierros en las zonas que nosotros estábamos excavando, ¿no? Y a esta fase se asocia la mayor cantidad de entierros. En total, en el periodo de excavaciones del 2005 al 2008 se excavaron alrededor de 250 tumbas conteniendo más de 250 cuerpos humanos, y posteriormente, antes de esto, se habían excavado alrededor de 150, y posteriormente también otro centenar, que hace en total de entierros humanos en la Huaca 20 alrededor de 500 entierros humanos,
que han sido la mayor cantidad de ellos excavados y excavados arqueológicamente, lo que hace el cementerio Lima más grande que se haya excavado hasta ahora, ¿no? No todos esos entierros aparentemente son de esta fase, pero de la zona que nosotros excavamos, y la mayoría provienen de esta fase. Centenares de entierros asociados a este momento de ocupación del sitio. Y aparentemente durante esta fase no se ocupa la zona como una zona de vivienda, una zona de actividad, como sí había sido el caso antes del Niño. Y prueba de ello es que muchos de los entierros, de las tumbas, de las fosas están siendo construidas encima, rompiendo, intruyendo, metiéndose en la arquitectura, en los pisos, en las paredes, en los muros de la arquitectura de la fase anterior, lo que indica que no se estaba utilizando esa arquitectura. Como se muestra aquí en esta fotografía, las flechas en rojo indican lugares en donde encontramos entierros humanos que claramente están alterando, rompiendo, dañando la parte de la arquitectura que se había conservado. A esta fase entonces se le asocian muchos entierros y tenemos entierros particulares, porque si bien tenemos entierros del clásico patrón Lima, que son entierros extendidos, ya sea boca arriba o boca abajo, como el que vemos aquí a la derecha, tenemos también entierros flexionados, acostados, laterales, o flexionados, sentados, ¿no? Que indican un patrón bastante particular, donde no podríamos decir, por ejemplo, que hay una preponderancia de un tipo de posición frente a otro, ¿no? Los entierros flexionados o los entierros sentados van a ser también bastante comunes. En algunos de estos entierros encontramos, por ejemplo, anzuelos que estaban mayoritariamente asociados a hombres, y los piruros o estos instrumentos que vemos a la derecha, que son instrumentos para hilar, para hacer hilo, y que estaban asociados principalmente a tumbas femeninas. Encontramos algunos pocos casos, solamente 2 casos, de tumbas que contenían ambas cosas y eran tumbas femeninas también. Luego de esta fase, luego de la fase de cementerio, el sitio va a continuar siendo usado, pero aparentemente hay un cambio en la función y en el uso del espacio que antes, o que en algún momento se convirtió en zona funeraria después del Niño. Y cuando excavamos, antes de la arquitectura que se construye durante esta fase, a la que le hemos denominado Lima Terminal, que es la última fase de ocupación Lima en el sitio aparentemente, encontramos una serie de figurinas y de ofrendas como especies de ofrendas propiciatorias previas a la construcción de una arquitectura nueva durante la fase Lima Terminal. Se encontraron este tipo de figurinas o miniaturas que se ven en la parte izquierda, y cántaros conteniendo, por ejemplo, gran cantidad de moluscos, como en el caso de los cántaros de la derecha, o cántaros conteniendo cuerpos y a veces también cuerpos de neonatos sin asociación a ninguna vasija, pero en este caso encontramos, por ejemplo, también contextos como este, que es un gran cántaro, una gran vasija, alrededor encontramos restos de neonatos y de infantes, y dentro de la vasija también cuerpos de un par de neonatos también, que aparentemente todos estos restos forman parte de una especie de rituales propiciatorios previos a la construcción de esta arquitectura. La arquitectura de la fase Lima Terminal tiene algunas cosas que son diferentes. Si bien se van a encontrar algunos entierros, son muy pocos los entierros que se asocian a esta fase. Tenemos un cambio en la arquitectura bastante interesante, porque de pasar a ser un tipo de arquitectura doméstica en la fase Lima Tardío en la fase de los pescadores, que es más bien una arquitectura doméstica modesta, construida con diferentes tipos de adobe y piedra. En esta fase vemos una arquitectura más formal, con ambientes mucho más grandes, con muros de adobes de 2, 3, 4 hileras, ambientes más amplios, lo que parece indicar que es un cambio en el uso del espacio, ¿no? No se encuentran, por ejemplo, como les decía, casi tumbas, tampoco se encuentran muchos restos de actividades domésticas, no se encuentran casi restos de moluscos, ni de peces, ni tampoco
implementos de pesca, lo que nos hace pensar de que hay un cambio en la actividad. Pero la arquitectura asociada a esta última fase no se ha conservado tanto, probablemente porque estaba más cerca de la superficie, y como sabemos esta zona fue un fundo, una zona agrícola, ¿no? Con bastante actividad, lo que probablemente dañó muchas de las construcciones asociadas a las últimas fases de ocupación Lima en esta zona. En los pocos entierros que tenemos aquí, en esta fase Lima terminal, son bien particulares porque algunos de ellos tienen una combinación de vasijas típicas Lima tardío con vasijas del estilo Nievería, que es un estilo del Horizonte Medio, que tiene características o que tiene en su iconografía muchos elementos que parecen ser serranos, combinados con elementos, por ejemplo, típicos Lima, como el interlocking, ¿no? Y en este caso tenemos este entierro que tiene dos vasijas, una vasija que es claramente nievería, y en este caso también esta tetera miniatura también es una vasija de estilo nievería, y también se han encontrado otras en el sitio, en la Huaca 20, otras vasijas de estilo nievería como estas de aquí, con representaciones de felino, por ejemplo, que es algo típico, nievería, que no es Lima, o a veces el felino decorado con interlocking, ¿no? Con una mezcla bien importante, pero que es un estilo que aparece en la última parte de ocupación del sitio. También asociado a esta última parte de ocupación del sitio tenemos algo bien, bien curioso, bien particular, que es un gran hallazgo en realidad, que es este muro trapezoidal monumental, masivo. Acá estamos viendo solamente la parte de arriba, la cabecera del muro, pero que se extiende a más de 2 metros debajo de la superficie, y que, si ustedes se fijan acá y siguen el trazo, viene como en zigzag y avanza hacia la parte norte, y aparentemente encierra un gran sector de la arquitectura de la Huaca 20, y el tamaño, las características, la ubicación de este gran muro nos hace pensar de que si es que cuál fue su intención, su uso, ¿no? La función. Probablemente esté relacionado, es lo que a mí me parece que estaría relacionado a de repente una estrategia de carácter defensivo, como protección a futuros eventos del niño, que sabemos que en las costas son bastante recurrentes. Y probablemente por eso este sector de aquí es un sector que con arquitectura bastante bien conservada. Entonces, una de las cosas que nos enseña aquí las excavaciones en Huaca 20 es, en primer lugar, saber que en un complejo como Maranga no solamente estaba compuesto de grandes huacas, grandes edificios, como esta de aquí al frente, que es la Huaca Potosí, por ejemplo, sino que también había zonas intermedias de arquitectura más horizontal, no piramidal, que en algunos casos eran ocupados por poblaciones que tenían probablemente cierta función, una función particular asociada a todo el complejo Maranga, y probablemente la ocupación de la población Lima, de este sector, estaba asociada a proveer productos marinos a un sector en particular, de repente del complejo Maranga, tal vez la Huaca Potosí, o tal vez algún sector en particular de este complejo. Otra cosa importante que vemos es la continuidad de ocupación de este sitio. En los 90 más o menos y a principios del 2000 se postulaba la evidencia de este evento del Niño, alrededor del 600, que se encuentra en muchos sitios arqueológicos de la costa peruana, ¿no? Desde Piura hasta Moquegua. Se pensaba que este gran evento del Niño, que había sido un mega niño y que había terminado con el desarrollo de las sociedades costeras del periodo intermedio temprano, había sido el final de los Moche, de los Lima, de los Nazca, pero conforme esto, digamos, era un supuesto en base a las investigaciones hasta ese momento y en base a las nuevas investigaciones que venían, por ejemplo, del Nevado Quelcaya. Pero las investigaciones continuaron, y una gran cantidad de investigaciones se han dado a partir del 2000, y lo que muestran estas investigaciones en diferentes valles de la costa es una continuidad importante de las sociedades del intermedio temprano hasta bien entrado el horizonte medio, hasta el 800, 850, como es el caso de los Moche, como es el caso de los Lima, pero estas ocupaciones, digamos, sufren de todas maneras el impacto de este evento,
que probablemente de repente no fue uno solo, sino de repente fueron varios eventos fuertes que se sucedieron en un periodo de tiempo no tan largos o de repente más corto de lo que lo tenemos ahora, de lo que experimentamos ahora los eventos del niño en la actualidad, y por eso se registran, por eso es su ubicuidad en toda la costa, ¿no? En este momento. Eh, pero a pesar de que todas estas sociedades son impactadas por este evento, no todas reaccionan de la misma manera, no todas colapsan, no todas reaccionan de la misma manera. En el caso de los moches, la huaca y la luna, por ejemplo, van a haber grandes sacrificios humanos de guerreros y se va a cerrar posteriormente casi la totalidad del edificio religioso que es el templo de la luna, la huaca de la luna, y se va a construir un edificio más pequeño asociado a un cambio aparentemente en la iconografía religiosa. Hay otra serie de transformaciones en el Valle de Moche y en Chicama con la construcción aparentemente de sitios nuevos, el uso la difusión de un estilo Moche más aparentemente asociado a las últimas fases. Grandes transformaciones se van a dar en diferentes lugares y en los Lima, por ejemplo, se empiezan a construir más sitios, aparentemente, a partir del 600. Entonces, si las sociedades fueron afectadas de manera, digamos, terrible, de una manera muy fuerte por este fenómeno, como se pensaba en los 90, a principios de los 2000, eh, es ilógico pensar que estas sociedades debilitadas, estas sociedades al borde del colapso, empiecen a construir grandes obras, grandes monumentos, sitios arqueológicos importantes en diferentes regiones y que agranden, por ejemplo, su infraestructura hidráulica, sus canales de irrigación, como fue el caso de Lima. Entonces, lo que vemos acá, desde la perspectiva de la Huaca 20, es una ocupación continua del sitio, que sufrió una transformación importante de la Huaca 20 a consecuencia del niño, sí, probablemente asociada a una reestructuración de repente de todo el complejo Maranga. ¿Para qué? Para tratar de adaptarse a algo que probablemente impactó de manera importante la ocupación de todo el sitio. Pero que además lo que vemos es no hay un abandono, una continuidad, una resiliencia de estas poblaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino también aparentemente una experiencia exitosa en cuanto a este fenómeno del niño en este momento, porque a partir de este momento se empieza una especie de florecimiento, segundo florecimiento de los Lima, con una construcción bastante grande de sitios, nucleación de las poblaciones, sobre todo en los valles del Rímac y del Urín. Entonces, esto nos enseña, como les decía, una perspectiva distinta de un gran centro ceremonial, un gran centro urbano como Maranga, pero también nos enseña que las investigaciones intensivas de larga data nos pueden dar una perspectiva distinta de estos fenómenos o de estos eventos que nosotros creíamos como concluyentes hace algunas décadas atrás, ¿no? Y que ahora los entendemos de otra manera, los entendemos entre una perspectiva un poco más completa, más compleja, ¿no? Diferentes sociedades reaccionando de manera distinta a un mismo fenómeno, como se da ahora, por ejemplo. Piensen cómo reaccionamos nosotros en Perú frente a, por ejemplo, un terremoto y cómo reacciona Chile frente a un terremoto, ¿verdad? Cómo reacciona la costa norte frente al niño y cómo reacciona la costa sur o la costa central, ¿verdad? A pesar de que estamos probablemente todos aquí dentro de un mismo sistema político, económico, ¿no? Pero el factor cultural es muy importante en este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, la información que viene de la Boca 20 es bastante rica, bastante importante, mucha gente ha excavado en este sitio, profesionales, arqueólogos profesionales, profesores de la Universidad Católica, estudiantes en esa época, se han hecho publicaciones, se han hecho tesis de licenciatura, yo hice mis tesis de maestría, por ejemplo, en base a las excavaciones de Boca 20, y se han publicado libros, se han publicado también volúmenes dedicados a Lima en el Boletín de Arqueología de la PUC, y más recientemente este volumen dedicado a la colección de Huaca 20 por parte de la Dirección de Actividades Culturales de la Universidad Católica. Y bueno, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Agradezco nuevamente a los organizadores y a Huacafés y les deseo lo mejor.
y muchas gracias.